Ahora, para poner en contexto este golpe que además se genera a esta operación del crimen organizado, nos conectamos con el abogado de inmigración y jurista Ángel Leal. Muy buenas tardes, abogado. Gracias por acompañarnos y esto realmente sorprende sobre todo porque sucede en Estados Unidos. Ahora, no es una novedad que el crimen organizado reclute y amenace a migrantes vulnerables, pero ha llamado la atención de estos supuestos beneficios que el alguacil describe que se le estarían otorgando a los inmigrantes indocumentados cuando cruzan ilegalmente la frontera. En realidad, tarda un día, como lo han dicho las autoridades, que un inmigrante pueda ser liberado en territorio estadounidense. Puede ser, pero yo no lo catalogaría como un beneficio. De lo que estamos hablando es que cuando las personas llegan a la frontera y expresan un temor de miedo creíble para ser devuelto al país de origen, y muchas veces estas entrevistas de miedo creíble no toman lugar, y por falta de capacidad, por falta de personal, les entregan lo que llamamos un aviso de comparecencia para que vayan a la Corte de Inmigración y presenten sus casos. Entonces los liberan generalmente con una orden de libertad bajo palabra, con ese aviso de comparecencia, donde tendrán cita para presentarse ante un juez de inmigración en un proceso de deportación. No es un beneficio inmigratorio, es simplemente una libertad condicional pendiente de corte. Ahora, ¿qué pasa con esto que pues han denunciado algunas personas y dicen que es que el gobierno de Estados Unidos está pagando pasajes aéreos a diferentes estados del país a estos migrantes? Por ejemplo, el alguacil dijo que una mujer viajó a Chicago, luego a la Florida y todo fue financiado por el estado. ¿Es esto posible? ¿Y por qué? Como parte de la libertad condicional, en algunos casos facilitan el transporte al lugar donde el extranjero o la extranjera señala que tiene algún ser querido o familiar quien se pueda hacer cargo de la persona. En el caso de los menores de edad es un proceso mucho más estricto, pero en el caso de los adultos, generalmente ese pasaje no se paga. En algunos casos hay traslado de inmigrantes de un centro de detención a otro, o en algunos casos para que estén fuera del centro de detención, pero por lo general el pasaje no se pasa, se paga, en algunos casos puede suceder, pero no es lo típico. No es lo usual ahora. Sin embargo, hay algo que además llama muchísimo la atención con este caso y lo que presenta el sheriff, y es que hablaba también de cómo han abusado de algunas de estas personas. En realidad han sido víctimas de tráfico humano y pudieran, de ser demostrado esto, pudieran estas personas aplicar para algún tipo de beneficio migratorio. Efectivamente, María Alejandra, ellos pudieran calificar para una visa T de tráfico humano. Hay que demostrar uno de dos escenarios: que han sido víctimas de trata o tráfico sexuales, cuando alguien recluta, alberga, transporte, provee, solicita, patrocina o obtiene una persona con el propósito de actos sexuales comerciales a través de la fuerza, el fraude o la coacción, o en el caso que sean, que Dios no lo quiera, menores de edad. También hay trata o tráfico humano para empleo, para trabajo forzoso, a través de lo mismo, de la fuerza, el Ujú. fraude o la coacción, si demuestra que fue víctima de trata o tráfico humano por propósitos de actos comerciales sexuales o empleo, que es una servidumbre involuntaria o una especie de esclavitud, y muchas veces para pagar la presunta deuda que le debe al traficante humano. Entonces, si están aquí, fueron víctimas de este tipo de trata, colaboran con las autoridades en la presentación de los cargos o en la investigación de los delitos y demuestran sufrimiento extremo si son devueltos al país de origen, pueden calificar para esta visa T. Son 5,000 visas al año, le dan una estadía temporal por 4 años, y a partir del tercer año pueden acceder a una residencia. ¿Es difícil probar esto, abogado, que ha sido víctima, por ejemplo, de trata? Sí, y muchas veces ya cuando estos casos se nos presentan, ya empezó el proceso de la colaboración con las autoridades, y ese es un caso mucho más fácil y mucho más factible. El caso más difícil, lo vemos constantemente, es de personas que han sido víctimas de trata, que a través de su testimonio, lo que nos comunican, sabemos que hubo tráfico humano o trata. Entonces es cuestión de contactarnos con el Departamento de Seguridad Nacional para que lo investiguen, tal vez con la FBI, para que empiecen a investigar, para que empecemos el proceso de colaboración, para que la persona eventualmente pudiera aspirar a este beneficio.
Abogado, muchísimas gracias por acompañarnos, por aclarar un poco este panorama y definitivamente las personas tienen que estar muy atentas en quién confían también para que no sean víctimas de trata esto y lamentablemente que cuando los llevan más allá si es de esclavitud sexual inclusive o de trabajos forzados como bien estaba hablando. Gracias al abogado de inmigración y jurista Ángel Leal por acompañarnos en Canela News. Buenas tardes. Bueno, gracias por la invitación.